Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 28 de abril para quinto grado. Comenzamos con geografía. El tema es las redes de transporte en las actividades económicas. Reconocerás a través de ejemplos la importancia de las redes de transporte para las actividades económicas. Ayer fui de compras y se me antojó comprar kiwi. Es un fruto originario de China y se llama kiwi como un homenaje a un ave que vive solamente en Nueva Zelanda. Este pequeño alimento tan rico ha hecho un largo viaje internacional y esto no sería posible si no contáramos con redes de transporte. La mayor parte de estos frutos que consumimos en México provienen de Nueva Zelanda o Chile, países que tenemos acuerdos comerciales que favorecen el intercambio de este tipo de productos agrícolas. ¿Cómo crees que este fruto llegó hasta nuestra casa? El recorrido inicia cuando se siembra el kiwi. Continúa con la cosecha, luego hay que trasladar del fruto hasta el centro de acopio donde se empaquetó y etiquetó para poder venderse. Posteriormente es trasladado hacia un centro de distribución en un puerto marítimo de China y ahí se moviliza hacia otro centro de distribución en un puerto mexicano. Continúa su trayecto hacia un mercado central de abastos o central de consumo y ahí es adquirido por nosotros y llevado hacia nuestras casas. Cuando se traslada del cultivo del campo hacia el centro de acopio, se utiliza la red de transporte terrestre. En el segundo punto se podría utilizar el transporte ferroviario o carretero. El kiwi viaja muchos kilómetros a través del océano. Nuevamente se traslada vía terrestre. Nosotros acudimos a la tienda y lo llevamos a nuestra casa a través de una red carretera. Este ejemplo del kiwi nos sirve para comprender la importancia de las redes de transporte. Las redes de transporte se relacionan con las distintas actividades productivas. Además, recuerda que a mayor concentración de redes de transporte y a mayor proximidad a las redes de transporte, un lugar será más accesible y podrá haber mayor movilidad para las personas y las mercancías. En esta imagen se relaciona la actividad ganadera, específicamente el ganado bovino, el cual está siendo transportado a través de una red terrestre. Ahora veamos otra imagen. Como puedes ver, se trata de unos aviones que transportan producto de la industria farmacéutica. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué te imaginas que hay dentro de esos contenedores? Entre las actividades económicas de servicios podemos reconocer las enfocadas a los servicios de limpia y llevarlos a plantas de reciclaje para su reutilización. Ahora imagínate que en su estancia en Islandia hay un turista que le sirven un delicioso desayuno como el de la siguiente imagen. ¿De dónde proviene la fruta que desayuna el turista? Ya que en Islandia no producen frutas por no ubicarse en una zona tropical. Debe de ser de algún lugar tropical a través de redes de transporte que el traslado a estos productos es posible para satisfacer la necesidad del turismo en Islandia. El reto de hoy es el siguiente. Piensa cómo benefician las redes de transporte a las actividades económicas de tu comunidad. ¿Es diferente a lo que pasa en otros continentes? Comparte tus respuestas con tus amigos y familiares. Seguimos con matemáticas. El tema es magia con matemáticas. Reconocerás que si a un número se le suma, resta, multiplica o divide otro número y el resultado se le aplica la operación inversa con el mismo número, se obtiene el número original. Piensa un número del 1 al 20. Escríbelo por favor, pero no me lo digas, que yo adivinaré qué número es. Primero lo vas a multiplicar por 4 y el resultado le suma 5, pero dime el resultado y yo te adivino el número que es. No creo que adivines, pero bueno, el resultado es 29. Ahora necesito concentrarme y el número es más y nada menos que es el 6. Piensa en un número más difícil. Divide el número que pensaste entre 2 y al resultado réstale 8. Ahora dime el resultado que yo adivinaré el número que pensaste. Mi resultado fue 4. Ya sé qué número pensaste, fue el 24. Ahora piensa un número del 10 al 30. Multiplica ese número por 3 y al resultado súmale 30. El resultado de esa operación es 75. Entonces el número que pensaste es el 15. ¿Quieres saber cómo adivino los números? Tú bien sabes que un buen mago nunca revela sus secretos, pero como son trucos matemáticos te daré unas pistas y tú tendrás que analizarlas para ver cómo lo adivino. Lo haré fácil para que veas y puedas ver cuál es el truco. El número que pensaste, súmale 10 y solo dime el resultado. El resultado es 50, entonces el número que pensaste es el 40. Observa la relación entre los números que pensaste, el número que sumaste y el resultado. Por ejemplo, si pienso 40 y lo multiplico por 2, el resultado es 80. Para adivinar el número entonces, divido 80 entre 2 y me sale 40 otra vez. Ahora vamos a resolver el desafío 65 de la página 121 y 122. José y Carla juegan a adivinar números. El primer caso
Dice Carla: piensa un número pero no me lo digas, multiplícalo por 2, al resultado súmale 5. ¿Qué número obtuviste? Contesta José: 29. Carla dice: el número que pensaste es el 12. La respuesta es: ¿cómo descubrió Carla el número que pensó José? Realizó operaciones inversas. Primero el resultado fue 29. Como lo último que hizo fue sumar 5, ahora se le restó y el 24 lo había multiplicado por 2, entonces había que dividirlo entre 2 el 24 y eso nos da 12, por lo tanto 12 es el número que pensó. Veamos otro caso. Dice Carla: piensa un número, multiplícalo por 12. ¿Qué número obtuviste? José contesta: 180. Carla menciona: divídelo entre 3 y José dice que le quedó 60. Carla contesta: ¿el número que pensaste era el 15? José menciona que sí. ¿Cuál fue el truco para adivinar el número? Hizo el camino contrario, es decir, emplear operaciones inversas en el mismo orden en el que llegó al resultado. Aquí lo último que pidió hacer fue dividir entre 3, entonces hay que multiplicar el resultado por 3. Luego pidió multiplicar por 12, entonces el siguiente paso para adivinar es dividirlo entre 12. Y así se llega al número que pensó José, que fue el 15. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que sigas resolviendo los ejercicios que faltan del desafío 65 con tus propios razonamientos. Pon en práctica lo aprendido en clase y adivina los casos C y D. No olvides contestar las preguntas que te hacen en el libro. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con formación. El tema es la cultura de la legalidad para actuar con justicia. Comprenderás la importancia de aplicar la justicia restaurativa ante una situación de injusticia en diferentes contextos. Vamos a iniciar con un juego de verdadero y falso, con el propósito de hacer un repaso de lo visto en la clase pasada. La reparación del daño consiste en un pago o un acto que contribuye al bienestar de la víctima y ayuda a reparar los daños que provocó el delito o falta. Es verdadero. Cuando alguien comete una falta o delito, las sanciones son establecidas por la misma sociedad. Es falso. Para eso existen las leyes. Ninguna instancia de gobierno brinda orientación cuando la autoridad realiza actos o omisiones que violen los derechos de cualquier persona. Eso es falso. Tenemos, por ejemplo, la CNDH, que atiende y da orientación acerca de todo lo relacionado con los derechos humanos. La justicia restaurativa se enfoca en el razonamiento de la paz y el bienestar social mediante el diálogo y el reconocimiento del daño en las personas y comunidades. Es verdadero. Las autoridades jamás se equivocan al aplicar la norma o ley. Esto es falso. Vamos a analizar algunos casos prácticos para determinar si la justicia se aplicó de forma adecuada o no. Al llegar a su fonda, la dueña del lugar encuentra una hoja en la puerta que dice: señora Bolaños, se le extiende una multa de 500 pesos por no desinfectar las frutas y verduras, a lo que la dueña responde: pero nadie ha venido a inspeccionar mi negocio. Aquí podemos ver lo que dice la norma: alimentos como frutas y verduras deben ser desinfectados. Dicha acción será objeto de verificación por parte de un funcionario de la Secretaría de Salud que se presentará en el domicilio debidamente identificado o identificada. Entonces la norma no se aplicó de forma justa y la señora Bolaños lo sabe. ¿Qué puede hacer entonces? ¿Recuerdas que platicamos sobre las instancias de gobierno que asesoran a las personas para solicitar su apoyo? En este caso, la señora Bolaños debe acudir a las instancias de Secretaría de Salud para exponer su caso y, de ser necesario, solicitar una reparación del daño, que un juez o jueza determine con base al análisis del caso. Veamos otro caso. Hijo, te dije que te apuraras, se nos hizo tarde para llegar a tiempo a la escuela. Señora, conduce a exceso de velocidad, pero si iba a 60 km por hora. En esta calle hay una escuela, por lo que no debe conducir a esta velocidad. La voy a infraccionar. El reglamento de tránsito y vialidad dice que el límite de velocidad para circular en una calle donde hay una escuela es de 20 km por hora. Recuerda que como ciudadanas y ciudadanos somos los principales responsables de exigir que las leyes se cumplan, pero también tenemos la responsabilidad y compromiso de cumplirlas. Un pilar fundamental en la cultura de la legalidad es el respeto, protección y defensa de los derechos humanos, y en el cual las personas conocen y se esfuerzan por cumplir con la ley. La cultura de la legalidad se refiere al respeto de las leyes y normas desde una perspectiva de los derechos humanos. Vamos a consultar la página 104 de tu libro de texto de formación. La noticia dice así: el señor Martínez, chiapaneco de 25 años, oriundo de Huehuetán, migró solo a Puebla en diciembre de 2019 para trabajar en una construcción. Cuando salía del trabajo, policías locales lo detuvieron y remitieron al Ministerio Público. Ahí inició un interrogatorio que trató de enfrentar, pero no hablaba bien el español. Por vergüenza, simuló entender el idioma y aceptó preguntas que lo acusaban. No tuvo el apoyo de un traductor. No se presentaron más pruebas en su contra que su credencial, en la que para su mala suerte llevaba los mismos nombres y apellidos
de los de la persona que había cometido el delito. ¿Qué daño causaron al señor Martínez? Para empezar, no se respetaron sus derechos humanos, como son su derecho a ser asistido por un intérprete traductor cuando se requiera. Seguimos con lengua materna. El tema es 4 tipos de textos narrativos. Conocerá la estructura de un texto narrativo. Desde pequeño has leído diferentes tipos de textos narrativos, su temática, la anécdota, el tiempo y el espacio en el que se desarrollan o los personajes. Antes de iniciar la lectura, presentaremos una breve caracterización de cada uno para que recuerde sus diferencias. El cuento es un relato breve de ficción que se centra en una anécdota. Tanto los temas como los personajes pueden ser más diversos. En ese sentido, es más versátil de los textos narrativos. Fábula es un relato breve que tiene propósito didáctico, es decir, la historia suele dejar una enseñanza llamada moraleja. Los personajes suelen ser animales humanizados, es decir, utiliza frecuentemente la personificación. El mito es un relato de extensión diversa, cuyos orígenes son casi tan antiguos como el desarrollo del lenguaje. Es propio de la tradición oral y explica de forma simbólica cosas como el origen del universo, la vida y el ser humano. Sus protagonistas suelen ser dioses y semidioses que representan las fuerzas superiores y ayudan a explicar aquellos elementos o fenómenos difíciles de comprender para la humanidad. Entre sus personajes, además de divinidades, suelen existir seres fantásticos y por supuesto humanos. Leyendas es un relato tradicional que parte generalmente de personajes o situaciones históricamente verídicas, mismas que se entretejen con elementos de ficción. Se diferencia de las narraciones históricas porque esta construcción que entrama realidad e irrealidad. En este sentido, se pueden argumentar que las historias es una construcción donde a partir de ciertos elementos se da forma a hechos distantes, pero en la leyenda, a diferencia de los relatos históricos, los personajes son positivos o negativos, carecen de matices. Además, las leyendas cumplen una función didáctica, exaltar valores como la lealtad, el valor y la honestidad, por lo que a través del tiempo han servido como medios de enseñanza y prevención. Nos presentan el siguiente texto, trata de una fábula, los animales humanizados y la enseñanza o moraleja está al final. El siguiente texto se trata de un cuento, porque no tiene las enseñanzas de la fábula, ni se basa en algún hecho para explicar algo como la leyenda. Tampoco busca justificar el origen de algo como el mito, sino que solo cuenta una historia de ficción. El siguiente es el mito de la creación del universo. Se trata de un mito, porque explica del origen del ser humano, desde la cosmovisión mexica y cómo los dioses Quetzalcóatl enseñó diversas cosas de sus creaciones. Veamos la última lectura. Es una leyenda, cumple con las características, habla de la fundación del Mayap y de su posterior pérdida por la conquista, y mezcla estos hechos con sucesos fantásticos. ¿Identificaste otros elementos comunes? Comprenden todo lo que hemos mencionado, y también la trama, que son los hechos que encadenan, construyen la historia. En la fábula, el mito y la leyenda suelen ser lineales, es decir, los sucesos ocurren en un orden cronológico, mientras que en el cuento pueden ser lineal o dar saltos en el tiempo o ser paralela, cuando narran los hechos que suceden en espacios diferentes al mismo tiempo. Otro elemento importante es el narrador. Los personajes pueden existir un protagonista y un antagonista, sus características físicas y psicológicas. También es importante el ambiente o atmósfera y por último el contexto. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.